Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede de poder vernos en esta hora. Espero que se encuentren bien en esta tarde, contentos, alegres por la oportunidad que el Señor nos concede. Y vamos a acercarnos a la palabra, al texto que hoy nos convoca, en Salmo 119, versos 33 al 40. Salmo 119, versos 33 al 40. Le doy lectura mientras usted me acompaña con su Biblia. Si gusta ponerse de pie o ahí en su lugar con la misma reverencia. Dice la palabra del Señor de esta manera: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Amén, palabra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, en esta tarde te doy gracias por la oportunidad que tú me concedes para poder estar este tiempo en tu palabra, Señor. Permite que, Señor, mi vida sea un instrumento en tus manos. Dame las palabras claras, sencillas, para poder comunicar tu mensaje, Señor, y también tú seas en la vida de mis hermanos, Señor, ayudándoles también a poder estar aquí presentes, Padre, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. He puesto este título a este mensaje: ¿quién está dirigiendo tu vida? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Quién está dirigiendo tu vida? Y algo que podemos entender a la luz de este pasaje es que la palabra de Dios brinda dirección y libertad a nuestra vida. La palabra de Dios brinda dirección y libertad a nuestra vida. Pero la realidad es que solamente aquellos que toman en serio la palabra del Señor y son sensibles a la voluntad del Señor pueden experimentar esta verdad en sus vidas. Muchos creyentes viven sin propósito en sus vidas, están viviendo una vida en la que desconocen realmente por qué están aquí, cuál es el fin de su vida. Y podemos reflexionar al estar en este tiempo. Hemos descubierto el rumbo que Dios tiene para nuestra vida, o cuál es el propósito para nuestra vida. En la palabra podemos encontrar el camino y propósito para el cual debemos vivir. En un sentido podemos decir que la palabra de Dios nos ofrece o nos permite entender, descubrir a la luz de la palabra cuál es ese propósito. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un fin para el cual estamos aquí en este mundo, y la palabra es el medio a través del cual nosotros podemos descubrir y entender por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra vida. Y Dios permite que comprendamos su palabra y la obedezcamos. A veces pensamos que lo más importante para que nosotros podamos comprender la palabra del Señor tiene que ver con una buena capacidad cognitiva, con una buena capacidad de reflexionamiento, con una buena vista, y estos aspectos son importantes. Sin embargo, cuando nos acercamos a la palabra, el elemento más importante o el aspecto más importante tiene que ver con Dios. Él es el factor más importante entre nosotros y la comprensión de su palabra. ¿Cómo nos acercamos a la palabra del Señor? Podemos hacernos esta pregunta. La realidad es que muchas de las veces solamente abrimos la Biblia y leemos y cerramos nuestra Biblia nuevamente.
y no tenemos una preparación o una actitud correcta al poder estar en la palabra. Una de mis oraciones, que a veces pasa que se nos olvida también, pero una de mis oraciones al acercarme a la palabra del Señor es decirle al Señor que Él me ayude a entender su palabra y me ayude también a poder obedecerla. ¿Sí? ¿Cómo nos acercamos a la palabra? Con una actitud de humildad, reconociendo que necesitamos la ayuda del Señor. Hay muchas personas que entienden la palabra del Señor. Hay historiadores, hay filósofos que estudian la Biblia. Sin embargo, su actitud no reconoce quién es el Señor, que el Señor está presto para ayudarnos a entender su palabra. Entonces ellos se acercan, pero hay un velo que no les permite comprender y entender y aplicar la palabra a sus vidas. Entonces es necesario que reconozcamos que Dios es el factor más importante para que nosotros podamos comprender su palabra y obedecerla. ¿Sí? Es necesario que podamos acercarnos con una actitud correcta, pedirle al Señor de su ayuda para poder entender su palabra. ¿Sí? Las personas pueden conocer el propósito para sus vidas por medio de la palabra. En un sentido podemos decir que la palabra de Dios es como ese mapa que nos dirige y que a la vez nos guarda de poder desviarnos. Es como ese manual también que utilizamos muchas veces para armar algún aparato. Nos permite seguir el camino correcto. Y en un sentido la palabra de Dios es ese camino, es ese mapa que Dios ha dispuesto para que nosotros comprendamos de qué se trata nuestra vida, cuál es nuestro propósito. ¿Sí? ¿Cómo nos sentiríamos si recibiéramos en este momento una caja donde estuviera contenido el plan para nuestra vida? Creo que todos nos acercaríamos con alegría, con gozo al poder descubrir cuál es el propósito de nuestras vidas. La palabra de Dios es similar. Si nos acercamos con la actitud correcta nuevamente, Dios nos puede hablar. ¿Sí? Y Dios es soberano. Dios puede utilizar su palabra, a veces específicamente para hablar a nuestras vidas. Pero una realidad es que a medida que la palabra de Dios mora en nuestra vida, se vuelve como un filtro para nosotros actuar, pensar y decidir de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros vemos la palabra del Señor? ¿Lo vemos como un libro más o reconocemos que es el mapa, el medio que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su propósito, vivir de acuerdo a su voluntad? Cuando nos damos cuenta que nos hemos perdido, es una oportunidad para acercarnos a la palabra de Dios, ¿sí? Es una realidad que muchas veces estamos viviendo la vida, pero hay un sentir de vaciedad, hay un sentir de extravío. Yo no sé cómo usted se encuentra en este día, en este tiempo en su vida, si reconoce que hay una necesidad de algo más en su vida, que no está en el lugar correcto, que no está con las personas correctas. Es una oportunidad para venir a la palabra y buscar ese sentido que necesita nuestra vida, ¿sí? Quizás tenemos el trabajo que anhelábamos, quizás estamos con las personas que nos hacen sentir bien, quizás con las personas que apreciamos. Estamos en las circunstancias que anhelábamos, pero quizás en nuestra vida hay ese sentido de vaciedad, de que algo no cuadra en nuestra vida. Es una oportunidad para venir a la palabra del Señor. La palabra del Señor ofrece dirección y propósito a nuestras vidas. Podemos pensar
El salmista no tenía una Biblia como tal, como el día de hoy nosotros tenemos, ¿verdad? En aquel tiempo era la Torá que le llaman, ¿verdad? Los primeros libros de la Biblia, era su Biblia. Y podemos pensar que cuando él terminaba de meditar en la palabra del Señor, él cerraba su Biblia, pero su vida había sido cambiada, había sido transformada, había gozo en su vida, porque la palabra de Dios le da sentido y propósito a su vida. ¿Cómo salimos nosotros de nuestro tiempo devocional, de nuestro tiempo en la palabra? ¿Nos habla el Señor a través de su palabra? ¿Somos confrontados por la palabra del Señor? ¿Recibimos las promesas del Señor en nuestra vida? ¿O salimos igual? No hay un resultado, no hay un cambio, no hay una transformación de poder estar en la palabra del Señor. Me pongo a pensar, ¿no? En el salmista nos ponemos a pensar, él cerraba su Biblia conmovido o contento, alegre, porque había encontrado el propósito en la palabra, había encontrado el sentido de su vida. A veces el Señor te va a redarguir, a veces el Señor te va a hablar, a veces el Señor te va a mostrar algo, te va a responder a una inquietud en tu vida, ¿sí? Y cuando nos acercamos a la palabra con esa actitud correcta, dejamos atrás ese sentido de vaciedad, de vacío en nuestra vida, de extravío. Empezamos a entender por qué estamos aquí, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos? O más bien nos sentimos bien cuando las cosas están en su lugar. Tenemos un lugar para cada cosa, en la cocina, en el dormitorio. Las cosas cuando están en su lugar nos sentimos bien, ¿verdad? Pero cuando no están en su lugar, como que algo no nos sentimos bien, ¿no? Queremos que las cosas estén en su lugar. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Dios espera que tu vida esté en el lugar que Él desea. ¿Estás en el lugar donde el Señor quiere que estés? ¿Estás caminando hacia donde el Señor quiere que estés caminando? ¿Estás viviendo de acuerdo a la voluntad, de acuerdo al propósito del Señor? Y podemos reflexionar al poder estar pensando en esta palabra. Nos hacíamos una pregunta al principio: ¿quién está guiando nuestra vida? Hay muchas cosas que pueden guiar nuestra vida. Personas o cosas pueden guiar nuestra vida, pero ¿quién es el mejor guía? ¿Quién es el mejor consejero? ¿Quién es el mejor maestro? Dios. ¿Y cómo nos guía Él? ¿Por qué medio Él nos va a hablar? Nos va a mostrar el camino. Por medio de su palabra, ¿sí? La palabra es el mejor consejero. La palabra es el mejor guía que podemos tener en nuestra vida. Debemos acercarnos entonces a la palabra de Dios con la actitud correcta para poder descubrir ese propósito, para poder caminar en el sentido correcto en nuestra vida. Podemos pensar también, hay algo en nuestra vida que nos tiene atado y está tomando el control de nuestra vida, y decimos, no estoy viviendo la vida que hoy quiero vivir. Puedes acercarte a la palabra del Señor. Tu circunstancia puede cambiar, ¿sí? Como tratamos la palabra del Señor en nuestra vida es lo que va a hacer la diferencia. ¿Queremos ser guiados por el Señor? ¿Qué importancia le damos a su palabra? Muchas personas en el transcurso de esta semana van a dejar su Biblia en un solo lugar y la van a tomar hasta la próxima reunión, hasta el próximo domingo, ¿sí? Pero si tú deseas en tu vida encontrar el propósito, caminar en la voluntad del Señor, tú te vas a levantar un poco más temprano para poder estar en la palabra,
comprenderla y escuchar la voz de tu Padre. Mientras otros quizás se queden dormidos otros minutos más, tú vas a estar en la palabra. Mientras otros quizás salen a la carrera por el trabajo, ir a la escuela, tú te vas a levantar un poquito más temprano porque vas a estar en la palabra. Mientras otros quizás salen a divertirse y hacer otras muchas cosas, tú te vas a quedar porque quieres escuchar, porque quieres entender el camino que Dios tiene para tu vida. ¿Quién está dirigiendo nuestras vidas? ¿Quién está tomando el control de nuestra vida? ¿Sí? Tenemos la oportunidad de ser guiados por la palabra del Señor. Y esa es la invitación que nos hace el día de hoy la palabra, poder ser guiados por la palabra de Dios. Le invito a ponerse de pie, mi hermano, y vamos a orar. Quizás no hemos estado tratando la palabra como deberíamos, quizás estamos dedicando más tiempo o importancia a otras cosas y no estamos prestando atención a la palabra del Señor. Quizás no nos hemos tomado en serio nuestro tiempo en la palabra. Es una oportunidad para arrepentirnos y comprometernos en realmente estar en la palabra y pedirle al Señor que Él nos ayude. Quizás no nos hemos estado acercando con la actitud correcta. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por este tesoro precioso que tú nos has dado, Señor. Gracias porque a través de ella tú nos regalas grandes promesas, grandes verdades, Padre, para nuestras vidas. Y es gran bendición a nuestra vida, Señor. Pero también en esta hora reconocemos que quizás, Señor, no hemos estado dándole la importancia que amerita tu palabra, Señor. Permite que podamos darle lugar en nuestra vida, Señor. Acercarnos, Padre, con la actitud correcta a tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, reconocer que necesitamos de ti para poder entender tu verdad. Así como el salmista lo declaraba. Que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que tú seas, Señor, que nos permitas estar en tu palabra, Señor. Háblanos a través de tu verdad, Señor. Y líbranos de todas aquellas cosas que nos limitan a poder estar en tu palabra. Quita aquellos ídolos, quizás, ocupaciones que no nos permiten poder estar en tu palabra. Queremos, Señor Padre, descubrir ese propósito y caminar en tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Bendice, Padre, la vida de mi hermano que reconoce que en su vida, Señor, necesita un cambio y permanecer en tu palabra, Señor. Permite que esa decisión sea, Señor, genuina y haya, Señor, un compromiso, un deseo de poder estar en tu palabra, Señor. Permite que esta verdad siga hablando en nuestra vida, siga haciendo eco, Padre, y podamos, Señor, valorar tu palabra, Señor, cada día, Señor, acercarnos, poder escucharte, Señor. Te damos gracias y así oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.